En el marco de dificultades, crisis económica producto de la caída del precio del petróleo, la especulación, el contrabando, el acaparamiento y se le suman las sanciones financieras del gobierno de Trump, la consigna de la Venezuela productiva es escuchada recurrentemente en esta época, la cual abre un campo de debate y acción donde es necesario buscar referencias de otras y otros que han transitado el mismo camino de construcción de una nueva sociedad. Escuchemos a Ernesto Guevara hablándole a los trabajadores del Ministerio de Industrias en 1964. Claro que está el bloqueo imperialista y seguirá estando durante algún tiempo, hasta que se cansen o hasta que ocurran acontecimientos de otro tipo. Pero eso no debe servir nada más que para un estímulo nuevo a nuestro trabajo. En la nueva sociedad que construimos, el trabajo debe ser fuente liberadora de creación y crecimiento humano por servir a toda la sociedad. El socialismo debe ser la sociedad del trabajo. Es para impulsarnos a crear nuestra propia base, nuestras piezas de repuesto, nuestra tecnología, a depender cada vez menos del área capitalista, que no es un área muy confiable para nosotros. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, porque sin una base tecnológica adecuada, los esfuerzos, por grandes que sean, por heroicos que sean, no nos permiten ir adelante con la suficiente velocidad. Estudio, trabajo y fusil era la consigna de la época, en donde se transitaba el camino del socialismo en medio del asedio imperial a través de un bloqueo y la amenaza permanente de una intervención militar. El trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender nuestra revolución. A 50 años del asesinato de Ernesto Guevara, el estudio de su pensamiento y su ejemplo de hombre nuevo nos nutren en la batalla cotidiana. Sí, muy buenas noches a los usuarios y usuarias de Vive Televisión. Como decimos en el editorial, en debate vamos a beber, a nutrirnos del pensamiento de Ernesto Guevara, de su pensamiento y acción, y para conversar sobre la inmensidad plena de este ser humano. No lo vamos a hablar solamente desde, como muchos han difundido, desde el hombre guerrillero, voluntarioso, que también vamos a mencionar acá, pero la idea es recoger la esencia de su planteamiento y de su visión y de su legado en la historia, sobre todo para aprender a la construcción de un proceso que se encamina a una sociedad nueva, a la sociedad socialista. Para eso vamos a conversar con un compañero, camarada, un joven militante muy estudioso del pensamiento del Che Guevara. Él es Carlos Rodríguez y bueno, decía que vamos a ver esa inmensidad del Che. Tenemos un primer material que ver antes de empezar la discusión, es Ernesto Guevara leyéndonos un poema. Allí veremos su sensibilidad. Adelante. Detrás de esa puerta, la palabra de Ernesto Guevara sigue quemando. Su voz resuena en la cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida y que hoy escucharemos por primera vez. Esto es lo único íntimamente mío e íntimamente conocido de los dos que puedo dejarte ahora. Y lo serán los míos. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el aire. Un poco
en zanjas oscuras, en el rostro más fiel y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Aquilas, los heraldos negros que nos mandan por las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino placea. Los golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan que ni la puerta de oro quema. Y el hombre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa en un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Sí, lo que veíamos es el Che Guevara leyendo el fragmento de un poema que se llama Los Heraldos Negros de César Vallejo. Este sonido fue producto de toda una investigación que hizo un documentalista, Tristan Bauer. Vamos a pasar varios fragmentos a lo largo del programa de este documental. Se llama Che, un hombre nuevo. Creo que es un documental que recoge la esencia de ese pensamiento pleno, completo del Che Guevara. A lo largo, además va contando prácticamente su historia de forma cronológica, ¿no? Para iniciar, ¿qué podemos conversar, qué podemos decir de Che como hombre, como ser humano? Lo veíamos allí leyendo un poema, un ser humano profundamente sensible que entregó su vida por la causa de crear una humanidad justa. A ver, Carlos. Sí, muchas gracias, Thaís, por la invitación en primera instancia y también agradecer a los compañeros y compañeras que de sus casas tienen la posibilidad de ver este material y que sirva esto para el debate y la profundización de ese pensamiento de un hombre que fue como lo somos cualquiera de nosotros, ¿no? Y cuando uno ve ese pequeño material y escucha en palabras del mismo Che unas cintas que fueron grabadas por él mismo y que fueron encontradas, uno se da cuenta de la gran sensibilidad, ¿no? Y dista mucho de lo que nos dicen los medios tradicionales sobre el Che o sobre la imagen de un guerrillero, donde te lo muestran con cierto fetiche a las armas, como personas secas, rudas, pero que muy por el contrario son personas que son movidas por gran sensibilidad hacia el conjunto de instituciones sociales, y es lo que hizo el avance, en mi parecer, lo que hizo el avance y el desarrollo del pensamiento del Che Guevara. Cuando uno revisa el Che en sus inicios, era ese joven, digamos, curioso, pero a su vez contestatario, que en la medida que va recorriendo el continente va viendo de manera diáfana todo el sufrimiento en América Latina, de los trabajadores, de los campesinos, de los mineros, y cómo eso progresivamente le fue dando una gran incógnita, y cuando termina el poema, también termina con un yo no sé, ¿no? Termina ese fragmento en el cual hay una gran duda en torno a cuáles son esos elementos que pudiesen ser fundamentales para la superación del sistema actual que tenemos. Y fue, yo creo que lo que lo llevó durante toda su vida a meterse en los libros por un lado, pero meterse también en la lucha constante y consecuente por otro. Sí, hay varias cosas que lo pudieran caracterizar. Colocábamos este poema al inicio porque el tema del amor, la sensibilidad, es un elemento fundamental. Además, hay una
frase de él que se popularizó demasiado, que es la que dice que todo revolucionario debe estar guiado por profundos sentimientos de amor. Hay otro elemento que tiene que ver con el estudio. El Che desde muy niño fue un gran lector. A los 17 años comenzó a hacer un diccionario de filosofía. Eso me parece bastante interesante, conocer que desde joven tenía esas inquietudes intelectuales. Acá en la mesa, de hecho, tenemos un conjunto de libros, unos escritos por él y otros escritos sobre él, ¿no? Y la práctica concreta, que decías, la práctica cotidiana, eso apuntó a que el Che lograra forjarse como un revolucionario integral que dio aportes concretos en la construcción en un proceso que era la Revolución Cubana, que es la Revolución Cubana, que se encaminó desde su inicio a la construcción del socialismo. Y hay categorías que él desarrolló profundamente. Iniciemos sobre eso con un material que tenemos, este es otro micro, donde el Che habla sobre su concepción del trabajo voluntario. Adelante. Hoy, en nuestra Cuba, el trabajo adquiere cada vez más una significación nueva. Es el factor que desarrolla la conciencia de los trabajadores más que ningún otro. Y más todavía cuando esos trabajadores ejercen su trabajo en lugares que no les son habituales. Se convierte entonces en un vehículo de ligazón y de comprensión entre nuestros trabajadores administrativos y los trabajadores manuales, para preparar una nueva etapa de la sociedad donde no existirán las clases y por lo tanto no podrá haber diferencia ninguna entre trabajador manual o trabajador intelectual, entre obrero o campesino. Por eso nosotros tratamos de ser fieles al principio de que los dirigentes deben ser ejemplo. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando la historia del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Sí, a ver, Carlos, analicemos estas palabras del Che. ¿Qué representaba el trabajo voluntario? ¿Qué representa en la construcción de la nueva sociedad? Sí, no, importantísimo. Él hace una verdadera cátedra, ¿no? Pequeños minutos, pero es una cátedra en realidad donde hace una separación entre la concepción del trabajo desde la perspectiva capitalista, que ve el trabajo como una mercancía, que tiene además un valor de cambio, y por otro lado, la visión desde la perspectiva socialista o de la perspectiva de la transición al socialismo, que ve el trabajo como un espacio para la creación de la conciencia, y además asume cómo esa es una tarea fundamental, acabar con esa división entre el trabajo intelectual, el trabajo manual, que es además un elemento que todavía no sabría bien cómo exactamente decirte en qué año específicamente fue ese discurso, pero vemos el tiempo que ha pasado y está totalmente vigente ese debate. Correcto. En Venezuela en torno a la división social del trabajo, donde a los trabajadores, a los pobres pues, o a los excluidos del sistema formal de educación se les margina exclusivamente el trabajo manual, y el trabajo intelectual queda para pequeñas castas. Y yo creo que él ahí también empieza a valorar un poco la transición del tema de la superación de la división en clases sociales, y plantea bueno, que el trabajo es un elemento fundamental para hacer eso. Pero por otro lado, lo que es la conciencia del deber social también lo asoma allí, o sea, que es un trabajo que no es únicamente para un beneficio particular, un beneficio propio, sino además visto como un beneficio para el conjunto de la sociedad, y que este trabajo vaya a satisfacer las grandes necesidades sociales. Además también puntualiza en otro tema clave que tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Él plantea que el socialismo
no lo hice en el video, pero lo planteé en otros escritos, que el socialismo es la ciencia del ejemplo y cómo en este caso ese debe ser un motor fundamental para lo que pudiésemos llamar la emulación, que también fue otro aporte que hizo el Che en todo el tema de la transición al socialismo en Cuba, ¿no? Bueno, que él lo rescata también de otras experiencias. De la experiencia soviética. De la soviética, que la emulación era fundamental, que es el estímulo a lo que se hizo bien, a lo que está logrado en función de beneficio de toda la sociedad. Allí hay elementos importantes que vamos a seguir desarrollando en el siguiente segmento, porque debemos ir a un corte, pero para puntualizar un poco, el trabajo voluntario, hay otra de las frases importantes que decía que es una escuela creadora de conciencia, es decir, cómo concebimos el trabajo en la sociedad socialista como una herramienta para la liberación, para la creación y para servir al resto de la sociedad. Y eso nos debe nutrir para hacerlo con ánimo, con emoción, porque no es un momento en el que entregamos la vida a otro que se va a beneficiar lucrándose de lo que yo hago, sino que entrego la vida para hacer lo que me gusta, para satisfacer a la sociedad en pleno. Bueno, hacemos el primer corte y ya regresamos. Sí, continuamos en debate con Carlos Rodríguez. Estamos conversando sobre el pensamiento y la acción del Che Guevara, que yo creo que sin duda, si el Che hubiese vivido unos años más, se hubiese desarrollado una corriente de pensamiento que fuera el guevarismo, ¿no? Porque fue un ser humano que que polemizó y dejó toda una obra de acción y además escrita a la cual estamos tratando de aproximarnos en la noche de hoy. Hablábamos del trabajo, la concepción del trabajo, según el Che, del trabajo voluntario como una escuela forjadora de conciencia, y allí él decía además que la dirigencia debía dar el ejemplo. En un texto llamado El socialismo y el hombre en Cuba, además, él hace algunos apuntes concretos sobre las tareas de la dirigencia y perfila allí cuál debe ser el perfil, lo que se debe asumir. Decía, bueno, primero que la dirigencia debía estar guiada por amor, por la motivación de buscar la satisfacción de las necesidades de la mayoría, un profundo ejemplo, sacrificio. A ver, Carlos. Sí, no, cuando uno escucha hablar de trabajo voluntario, lo primero que uno se le viene a la mente es el Che, ¿no? Y el Che en esas imágenes de pegando bloques, con una carretilla, ayudando a hilar en una máquina de coser. Y en verdad, uno lo observa allí. Y él, siendo ministro, se despojó de su condición de ministro para dedicarse a esos ámbitos de trabajo voluntario. Y es como tú lo decías, le correspondía a él tal vez pegar esos bloques, no le correspondía porque dentro de la perspectiva de lo que le correspondía era la conducción en el ámbito económico, en el ámbito de la industria. Pero en aras de ese desarrollo de la conciencia, él se ponía al frente a hacer esos trabajos.
y no se limitaba, como también lo decía antes, a únicamente hojear un libro, hacer algunos planteamientos, Y a dar órdenes. ni a dar órdenes, sino que era el primero que se ponía al frente y digamos, son elementos que son importantes resaltar incluso en el proceso que estamos desarrollando en Venezuela, donde es clave que esta dirigencia se ponga también al frente del conjunto de procesos. Nosotros tenemos cantidad de misiones y qué bonito sería que tuviésemos también esas expresiones, grandes expresiones de ejemplo en las situaciones actuales que además llaman también al pueblo a decir, mira, si tal compañero está al frente y está haciendo esto, bueno, ¿por qué yo no? ¿No? Y eso es Sí, moralizante, fíjate, ¿no? ahí en ese mismo libro, que es una carta que él escribe, El socialismo y el hombre en Cuba, él dice que los hijos de los dirigentes tienen que tener las mismas condiciones que tienen los hijos del pueblo en general. Y si hay penurias, deben pasar por las mismas penurias. Es decir, no debe haber ninguna condición de privilegio. Y la dirigencia debe ser la vanguardia como tal, es decir, los primeros en todo. Pero durante esa etapa del Che como ministro de Industrias y a lo largo de todos esos años que estuvo en la Revolución Cubana, profundizó su dinámica de estudio, estudió el capital, estudió economía y generó un conjunto de obras. Acá tenemos algunas, está el gran debate por allá sobre el sistema presupuestario de financiamiento. Son libros, textos que él desarrolló a partir del estudio, viendo la experiencia concreta de construcción en la transición que estaba viviendo Cuba y las otras experiencias que se habían dado de construcción del socialismo, como el de la Unión Soviética. Allí polemiza, tiene diferencias, hace críticas incluso a métodos que se usaron en la Unión Soviética y que él consideraba que estaban reproduciendo el capitalismo. Entonces, para profundizar sobre ese tema, veamos un micro. Allí nos explica una obra que hace el Che, que son apuntes críticos a la economía política de la Unión Soviética. Esa obra el Che no la terminó. Bueno, veamos el contexto en que la realiza y qué es lo que plantea allí. Adelante. Mientras planifica su futuro, comienza a esbozar un libro que quedará inconcluso. Es una crítica al manual de economía política de la Unión Soviética. Sabe que causará polémica. Al prólogo lo titula Necesidad de este libro. Desde la aparición de El Capital, los revolucionarios del mundo tuvieron un monumento teórico que esclarecía los mecanismos del sistema capitalista, las conmociones sociales y los conflictos provocados por el reparto del mundo entre las naciones imperialistas dieron origen a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución de Octubre. La enorme cantidad de escritos que dejara Lenin a su muerte constituyeron el complemento indispensable a la obra de los fundadores. En sus últimos años, Stalin ordenó la redacción de un manual que fuera asequible a las masas y tratara todos los temas de la economía política hasta nuestros días. Al comenzar un estudio crítico del mismo, encontramos tal cantidad de conceptos reñidos con nuestra manera de pensar que decidimos iniciar esta empresa con el mayor rigor científico posible y con la máxima honestidad. Cualidad imprescindible esta última porque el estudio sereno de la teoría marxista y de los hechos recientes nos colocan en la posición de críticos de la Unión Soviética. Al dogmatismo intransigente de la época de Stalin ha sucedido un pragmatismo inconsistente. En el curso de nuestra práctica y de nuestra investigación teórica, llegamos a descubrir un gran culpable con nombre y apellido: Vladimir Ilich Lenin. Tal es la magnitud de nuestra osadía. Pero quien tenga la paciencia de llegar hasta los últimos capítulos de esta obra podrá apreciar el respeto y la admiración que sentimos hacia ese culpable. Nuestra tesis es que los cambios producidos a raíz de la nueva política económica han calado tan hondo en la vida de la Unión Soviética que han marcado con su signo toda esta etapa. Y sus resultados son desalentadores. Se está regresando al capitalismo.
aquí, esto es otro fragmento de ese documental de Tristan Bauer y algún creyente podría decir, bueno, el Che predijo la caída de la Unión Soviética, se está regresando al capitalismo, termina esa sentencia. Eso es la introducción a ese libro. Y luego vemos esas imágenes famosas del muro de Berlín, ¿no? Cuando lo están derrumbando. ¿Qué nos dices, Carlos? No, uno cuando la consecuencia del Che, ¿no? Lo que tú revisas y ves cómo el Che ahí en ese documento está criticando nada más y nada menos que a Lenin, que es el padre de la revolución rusa, el padre de la revolución bolchevique, y que a nadie le queda la menor duda de la calidad de revolucionario que era Lenin, ¿no? Pero por sobre, él mismo lo dice. y él mismo lo dice, además él lo reconoce, pero por sobre todas esas cosas estaba la consecuencia del Che en ser acucioso en el estudio, además contrastarlo con la práctica, pero por otro lado, diría yo que es un elemento que es clave, que es el ver a ese marxismo desde América Latina, o sea, pisando este continente, digamos, con esa división internacional del trabajo que nos correspondió a nosotros como ser proveedor de materias primas, que en definitiva, desde esa perspectiva, el Che construye su pensamiento y construye lo que es el marxismo latinoamericano. Desde mi punto de vista, yo creo que el Che es uno de los grandes padres de ese marxismo visto desde Latinoamérica, ¿no? De los grandes luchadores de Latinoamérica. En ese sentido, bueno, Mariátegui también. y Mariátegui, ¿no? Pero el Che además el Che tenía una experiencia estudioso de Mariátegui, porque pudo estudiar a Mariátegui, pudo llevar adelante junto a Fidel, por supuesto, como gran líder, la Revolución Cubana, y pensar a partir de la experiencia concreta, el estudio de experiencias pasadas y la experiencia concreta. Y ahí había uno de los elementos importantes que él decía, bueno, se está regresando al capitalismo porque no se han suprimido las relaciones mercantiles, ¿no? Porque se sigue teniendo como palanca de estímulo el estímulo material como un elemento fundamental. Algo que siempre planteó el Che, el estímulo moral por sobre los estímulos materiales. ¿Qué tú dices? Sí, el Che también rompe con la perspectiva economicista tal vez que se venía imponiendo desde la Unión Soviética también, y una de las frases que también es lapidaria que él comenta allí es dogmatismo intransigente y pragmatismo inconsistente. O sea que además eso permite desconstruir todo ese andamiaje de orientación económica que se venían donde se ponía por encima, bueno, si no tienes las condiciones objetivas dadas, si no tienes tal desarrollo de fuerzas productivas, es imposible que hagas nada, o sea, dedícate a otra cosa, mientras que el Che por su lado plantea la importancia que tiene la acción del hombre como ente transformador en esas condiciones objetivas, ¿no? Pero además elementos centrales en el método, como por ejemplo la planificación centralizada, que todas las empresas fueran un conglomerado y que las empresas por separado no tuvieran que garantizar su sustentabilidad de una forma autogestionaria, aislada, que decía él seguía reproduciendo el capitalismo, porque para poder garantizar eso tenían que desarrollar formas mercantiles, financiarse ellas pidiendo créditos a través de un banco de forma aislada. Cuando tú planteas el conglomerado de empresas, además, con el rompimiento de esa relación mercantil, porque lo que se produce no va a ir al mercado, lo que se produce va a ir a un sistema de distribución general planificado por el Estado, y cada una no tiene que garantizar su existencia, sino es la existencia del conjunto de empresas lo que puede permitir además la eficiencia real. Sí, que incluso cuando tú revisas el pensamiento del comandante Chávez también hay mucho de esto, porque Chávez habla de los injertos socialistas como pequeños espacios donde se iba a construir o a desarrollar el socialismo, pero que además Chávez hace la alerta un poco también como estaba estudiando también en ese momento a Mesaro, que es donde saca fundamentalmente el tema del injerto socialista, pero él dice que el injerto socialista por sí solo va a perecer. Es decir, si nosotros vemos esa experiencia económica aislada o como una empresa únicamente por su figura jurídica, perece, mientras que si nosotros construimos de esa experiencia un conglomerado, una corporación, esto va a hacer, por supuesto, que ese conjunto de empresas puedan, de alguna forma u otra, hacer un acompañamiento mutuo y de esta forma poder enfrentar al sistema del capital, que no es algo sencillo, ¿no? Que no es algo porque el capital, como tú lo dices, es un sistema y todas las empresas en socialismos tienen que relacionarse y ser otro sistema para poder primero sobrevivir y después hacerse hegemónicos. Si está algo aislado,
lo dice el comandante Chávez de forma insistente, además en Golpe de Timón. Una empresa aislada que tiene que comprarle la materia prima a la industria capitalista, pero después para distribuir tiene que ir al mercado a distribuir y competir con esa otra industria capitalista, está destinada a perecer. Y todos esos elementos que están en este libro, o muchos de esos elementos, lo que se llama el gran debate sobre economía, el Che polemiza con Bettelheim, polemiza con un conjunto de pensadores también del campo, del comunismo. Con también un tocayo gente, tuyo, con sí, Carlos Rafael Rodríguez, polemiza. Correcto, y se dan tremendos debates y en verdad es bonito, ¿no? También ver cómo, a pesar de que somos de una gran corriente de pensamiento que es el comunismo, como a pesar de que tenemos diferencias en algunos métodos, en algunos elementos de cómo vemos la realidad, también en ese sentido, bueno, nos consideramos camaradas. Incluso el Che, cuando critica a Lenin, lo considera desde una visión de camarada, ¿no? de una crítica fraterna. Nosotros hacemos énfasis en esto porque consideramos que además es profundamente subversivo. Yo creo que no es, que ha sido intencional. Cómo le han quitado la fuerza revolucionaria realmente al Che, lo han puesto como si fuera un santo, como si no hubiese sido un hombre que hubiese estudiado, que hubiese polemizado y que además ha dejado unos aportes concretos para el estudio científico de cómo ir a construir una sociedad socialista en un país, como tú decías, de la periferia, con un capitalismo atrasado, es ese marxismo latinoamericano que realmente nos ha hecho un aporte concreto y que necesitamos estudiar de forma permanente. Hay otro elemento importante del Che, que es ese antiimperialismo, la visión internacionalista. Bueno, sabemos todo su esfuerzo y su lucha hasta la muerte, hasta haber entregado su vida en Bolivia, pero también estuvo y recorrió el Congo y peleó en el Congo con los congoleses, con los cubanos, es decir, su entrega real a la causa justa, no de un país, no de una republiquita, sino de la humanidad entera. Nosotros, antes de ir a este segundo corte, nos vamos a despedir con un material referente a eso. Es el Che hablando sobre el tema del Congo. Adelante. ¿Y qué pasa en África? África, donde apenas hace un par de años fue asesinado y descuartizado el primer ministro del Congo, donde se establecieron los monopolios norteamericanos y empezó la pugna por tener el Congo. ¿Por qué? Porque allí hay cobre, porque allí hay minerales radioactivos, porque el Congo encierra riquezas estratégicas extraordinarias. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Si tenemos un minuto, vamos a darle la palabra a Carlos. No, bueno, impresionante ver al Che cómo la evolución de su pensamiento, en un principio, bueno, un joven aventurero, acucioso, luego un Che que le corresponde asumir los rigores de la guerra en Cuba,
luego toman el poder, le tocó estudiar y conocer economía, plantear los elementos de la Pero transición también al fue socialismo. canciller. De la transición al socialismo. Luego, en la medida que se adentra en el proceso económico, le corresponde también ver cómo ese andamiaje económico a partir del bloqueo, del bloqueo financiero a Cuba, le tocó ver también cómo funcionan las colonias y cómo funciona el imperialismo, le tocó ver el imperialismo de manera cruda y es lo que lo lleva a su profundo pensamiento antiimperialista, a su profundo sentimiento internacionalista y lo que en definitiva también lo lleva a Cuba, ¿no? a entregar la vida y cómo el Che hubiese sido otro y se hubiese quedado acomodado en Cuba, ¿no? Diría uno, ya es ministro, estás al frente de un proceso, bueno, que también lo sientes como tuyo, que el pueblo te recibe, pero el Che, en aras de seguir generando esa consigna que él planteó en el mensaje de los pueblos a la tricontinental, que fue 2, 3, mucho en Vietnam, él se planteó construir ese Vietnam en Bolivia. A lo mejor había algunas condiciones ahí objetivas que jugaron en contra, pero el esfuerzo inconmensurable que hizo el Che es importante que lo reivindiquemos y la mejor reivindicación que podemos hacerle al Che es estudiando su pensamiento y acercarnos Pero no se acabó el programa, Carlos. Tenemos otro segmento para volver y no se despeguen porque en este último segmento escucharemos al Che hablando desde Punta del Este en una conferencia que se dio allí donde él planta su posición frente a un plan imperialista de saqueo a nuestras naciones parecido a lo que luego se dio como el ALCA. Y cuando el comandante Chávez se plantó también, estaba solito en ese momento la revolución bolivariana nada más y dijo no al ALCA. Es algo que yo siempre hago un paralelismo histórico porque me recuerda al Che allí en Punta del Este. Entonces ya regresamos para ese segmento final. Tiene la palabra el señor delegado de Cuba. Estamos de acuerdo en una sola cosa con el informe quinto del punto quinto de los señores técnicos. En una sola frase que define la situación actual. Una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América, dice. Y es cierto. Nada más que esa nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba, territorio libre de América. Y esta conferencia y el trato especial que han tenido las delegaciones y los créditos que se aprueban tienen todos el membrete de Cuba, les guste o no les guste a los beneficiarios. Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos, quieren hacer reforma agraria,
Tomen la tierra del que tiene mucho y désenla al que no tiene. Así se hace reforma agraria. Lo demás es canto de liquidez. Nosotros no podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa las fronteras. Y lo que seguramente afirmamos aquí, ante esta conferencia y ante la paz de los pueblos, es que si no se toman medidas urgentes de prevención social, el ejemplo de Cuba sí prenderá en los pueblos. Las palabras de Guevara resuenan en el mundo entero. En América, Asia y África, los tres continentes oprimidos, han surgido nuevas guerras de liberación. En Angola y en Guinea Portuguesa se lucha directamente en guerra de guerrillas. Y en nuestro continente, actualmente, las fuerzas del pueblo están demostrando la impotencia de los ejércitos para poder liquidar las aspiraciones de los pueblos a su libertad. Sí, un poco para explicar en qué conferencia estaba el Che dando esas históricas palabras. Acá hay, por cierto, un libro que tiene en resumen ese discurso y toda la polémica que se dio en Punta del Este. Esto fue en Uruguay. Es una reunión del CIES, que era un organismo colateral de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que reúne a todos los ministros de economía de los países de América Latina. Y en esta ocasión los reúnen a propósito de tratar de impulsar la Alianza para el Progreso, que era una propuesta del presidente para ese momento de los Estados Unidos, de Kennedy, que consistía en seguir esclavizando nuestros países, que se siguieran endeudando, que estuvieran encadenados a Wall Street, pero además, aparte de eso, en medio de un contexto mundial, en el marco de Guerra Fría, de aislar a Cuba, de satanizar a Cuba, de tratar de que no se multiplicara su ejemplo, como lo dice ahí el Che Guevara, y buscar incluso justificar después una intervención armada en la isla. ¿Y qué pasaba en el contexto de América Latina? Como lo dice también el Che, Cuba era un referente. Acá en Venezuela, en esa década del 60, habían guerrillas, protestas permanentes y los pueblos latinoamericanos se estaban alzando en contra del imperialismo. Sí, no, y además es importante siempre recalcar que lo que plantea el Che, que siempre que haya capitalismo en esos países va a estar el ejemplo de Cuba allí. En este caso nosotros lo podemos traspolar a este tiempo y sucede lo mismo, ¿no? Cuando tú revisas un poco lo que es la coyuntura nacional e internacional, la cantidad de ataques que recibe Venezuela, eran de las mismas magnitudes o en el mismo sentido de las que recibía Cuba en ese momento, buscando aislarlo, porque en definitiva somos una alternativa, ¿no? Y es un poco lo que siempre se dice con el tema de que somos una amenaza inusual y extraordinaria, y en definitiva yo creo que es así, porque siempre en la medida que nosotros propongamos y le pongamos a la gente una posibilidad de que hay formas distintas de relacionarnos, formas distintas de encontrarnos, formas distintas de producir y generar riqueza, y además formas distintas de distribución de esa riqueza, en ese mismo sentido va a tener siempre cabida el proyecto socialista y va a tener siempre cabida, por supuesto, la insurgencia de los pueblos. Fíjate, yo hacía en el segmento anterior, cuando anunciaba este discurso, como los paralelismos históricos, porque en una cumbre, no recuerdo si fue en el 2000 o en el 2001, en Quebec, de la OEA, se presenta el proyecto del ALCA, y estaba el comandante Chávez solo, digo solo porque no habían llegado otros gobiernos revolucionarios o progresistas, y él solo se paró y dijo, nuestro gobierno no está de acuerdo con el ALCA, y después fue todo ese proceso de acumulación de fuerza hasta la gran derrota del ALCA en el año 2005 con la cumbre en el Mar del Plata. Quiere decir que ha habido un avance en los procesos históricos. Sí, no, y además es clave asumir como los grandes aportes. Uno de los elementos que me gustaría a mí recalcar,
que tiene que ver más con el tema de la planificación socialista, de lo que tiene que ver con la transición al socialismo, que lo comentamos hace un ratito, tiene que ver con el tema de la emulación, por ejemplo, y todo el tema de los incentivos materiales y morales, ¿no? Individuales y colectivos. Cuba tuvo una época bastante difícil en las cuales ellos se planteaban grandes zafras, ¿no? Y se ponían metas a grandes industrias y había como esta emulación. Él planteaba, bueno, que si la competencia es la que movía el motor de la economía capitalista, bueno, entonces en este caso la emulación debía ser la que moviera esos grandes engranajes de la economía socialista y eso además vinculado con el ejemplo y con el trabajo voluntario. Y se daba el tema de que, bueno, se hacían premiaciones y se hacían sorteos en estas grandes fábricas que lograban llegar al tope de la producción, en este caso la recolección de azúcar, de caña, perdón, o la producción de azúcar, que era como el ingreso fundamental de Cuba en esos momentos. El Che era acucioso, reunía a los trabajadores del Ministerio de Industria y decía, este mes hemos cumplido la emulación, somos el primero. Y hay un discurso donde todos aplauden y dicen, están aplaudiendo, y solamente ha sido este mes, porque en los otros meses no hemos cumplido. Entonces ya ahí toca esconderse como los aplausos, pero hay algo importante a resaltar allí y que tiene que ver incluso con la relación de los distintos procesos históricos, cada cual con sus particularidades, pero al final somos países, digamos, con un capitalismo atrasado, dependiente en este caso Venezuela de la renta, y que se enfrenta con un imperialismo, y que en una situación de bloqueo es fundamental el tema del trabajo, es decir, cómo avanza, cómo se desarrolla una sociedad con la planificación, con el estudio, retomando un poco como introducíamos este programa, con el estudio, la investigación, la planificación y con el trabajo como palanca fundamental para poder garantizar a partir de allí la satisfacción de las necesidades de la sociedad. ¿No? Y la editorial planteaba como los 3 órdenes, ¿no? El estudio, trabajo y fusil. Esa es una consigna de los jóvenes comunistas para el momento. Claro, porque además es inviable, ¿no? Concebir como una revolución única, exclusivamente con la buena voluntad, va a llegar a garantizar la mayor suma de felicidad posible para su pueblo. Vemos como experiencias de este tipo que han buscado hacerlo de manera pacífica han sido truncados por el imperialismo, y por eso el Che plantea al final que no podemos confiar en el imperialismo, pero ni tantico así, nada, porque bueno, ahí está la experiencia chilena, en el cual se planteó la vía democrática, la vía pacífica al socialismo, y lo que sucedió. Por eso el comandante Chávez se planteó que esta es una revolución pacífica, pero una revolución armada, y convoca la conformación de las milicias bolivarianas. Entonces son como esos 3 grandes ámbitos que nosotros no podemos abandonar, y que en el marco del pensamiento guevarista, como corriente, además yo sí creo que el guevarismo es una corriente filosófica, la revolución bolivariana creo que en algunos elementos o en algunas áreas ha asumido este pensamiento del Che Guevara, el comandante Che Guevara, y guerrillero heroico además, ¿no? Que es otra faceta que es importante reivindicar. Y ya se nos ha ido acabando el tiempo, ¿no? Para finalizar este programa tenemos unas palabras de Fidel Castro donde él dice: queremos que sean como el Che. Hay distintos discursos donde el Che habla a la juventud, por cierto, acá está el libro, Che Guevara habla a la juventud. ¿Qué tenemos nosotros que decirle? Bueno, incluso como jóvenes, incluyéndonos en esta generación que se ha formado como hijos de Chávez también, con el ejemplo de Chávez, a partir de la necesidad del estudio del pensamiento del Che, no solamente como el hombre voluntarista, como ese hombre valiente, guerrillero, sino el que además pudo transitar un camino que permite dar luces a una construcción real de esta nueva sociedad, ese planteamiento del hombre nuevo que él logró hacer, no solamente teorizar, sino el hecho de, como decía ahí de Santa María, de hacerse a sí mismo, porque fue un hombre que día a día logró practicar lo que reflexionaba, lo que pensaba, y llevar una vida con total y absoluta coherencia. Para mí esa es una de sus mayores creaciones, ¿no? Su planteamiento y ser él mismo ese hombre nuevo. ¿Qué le decimos a esta juventud para incentivar el estudio del pensamiento del Che? Sí, no, bueno, hay una gran tarea, ¿no? El capitalismo con sus máquinas comunicacionales,
Cuando hay un revolucionario lo ataca y cuando muere lo convierte, como han querido convertir al Che, en una pieza de intercambio, en una franela. Y es clave que la juventud asuma el asumir al Che, no solo desde la perspectiva del Che guerrillero o el Che tierno, amoroso, sino verlo en su dimensión total, y eso sin duda alguna es ver a ese Che estudioso, al Che acucioso, al Che que construye teoría, al Che que desarrolló teoría, que fue intelectual orgánico, porque además no solo era que escribía, sino que también se ponía al frente y daba el ejemplo a todos y todas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mayor reto que tiene la juventud es defender al Che, y la mejor forma de defenderlo es siendo como él, un poco asumiendo esas palabras de Fidel Castro, que además es un compromiso, ¿no? Ese ser como el Che Guevara es una revisión constante por garantizar una coherencia y una consecuencia con ese pensamiento nuestro, pero además con ese pensamiento que tenemos como pueblo latinoamericano, como pueblo insurgente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por haber venido a conversar con nosotros. Nos despedimos de ustedes y los invitamos a escuchar estas palabras del comandante Fidel Castro sobre el Che Guevara. Buenas noches. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che.